Bueno, buenas tardes. Para hablar de un tema, para mí, claro, como es la ecología política y plantearla desde la perspectiva de que es una ideología, entre otras cosas, destinada a encaminar nuevamente a la historia que parece haberse detenido desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días. En este sentido, la ecología política es la más joven de las ideologías que produjo la modernidad. Total y absolutamente diferente a cualquiera de las ideologías tradicionales de izquierdas y de derechas, pero no por eso es una ideología de centro. En ese sentido, la imagen puede invitar a esa idea que ya vamos a ver que está muy lejos de ser cierta. La ecología política es la ideología del ecologismo. Y acá, antes de seguir, yo debo señalar una diferencia básica y fundamental. Ecologismo no es ambientalismo. O sea, mientras el ambientalismo hace una aproximación, digamos, administrativa y reformista respecto de los problemas socioambientales, el ecologismo va a plantear un cambio radical de sistema como única vía de solución a esta crisis socioambiental en la que vivimos. ¿Cómo se configura como ideología? Esto ocurre en la década de los años 70 y es a partir del reconocimiento de la existencia de límites naturales al crecimiento económico. Límites que son, en grandes rasgos, de tres categorías. Primero, la limitada capacidad de recursos que dispone el planeta. Segundo, la limitada capacidad de absorción de las distintas formas de contaminación, desechos, y ambas definiendo una tercer limitante sumamente importante, que es la capacidad de carga del planeta respecto a la población humana. Esto que parece simple es muy profundo, porque por primera vez emerge un concepto diferente de lo que se entiende por progreso. Mientras las ideologías tradicionales van a concebir el progreso como la superación de límites, estoy hablando de límites naturales y de límites físicos, al crecimiento económico, la ecología política va a plantear que progreso es la capacidad de adaptación a aquellos límites que no deben ser superados. En este sentido, si ustedes quieren situar el debate entre las ideologías políticas tradicionales, este tablero bidimensional nos muestra todas las posibilidades. Está definido por dos ejes, derecha-izquierda y autoritarismo-democracia. Y allí se distribuyen todas las ideologías conocidas. Es en ese tablero donde debaten. Pero la ecología política, a partir del reconocimiento de los límites naturales, atraviesa este tablero tradicional con un nuevo eje, el eje antiproductivismo-productivismo. No se asusten, no es antiproducción, es antiproductivismo. Y sitúa el debate en una tercera dimensión. Por eso no es una ideología de centro, es profundamente diferente. ¿Y qué es lo que cuestiona? Cuestiona la superideología del sistema, que no es otra que el productivismo, o sea, esta creencia en que las necesidades humanas solo se pueden satisfacer mediante la permanente expansión del proceso de producción y consumo que se transforman en el fin último de nuestra existencia. De allí que el productivismo tenga un hijo directo, su contracara, en el consumismo. Productivismo y consumismo son dos caras de una misma moneda.
¿Y cómo se alimenta ese consumismo? Antes de eso, los voy a invitar a leer un párrafo donde el analista de mercado Victor Lebow, en la década de 1950 en Estados Unidos, describe la fórmula para reactivar la economía mundial. Bueno, creo que es bastante crudo y claro que con esta fórmula es como hemos venido desarrollándonos y hemos usado para hacer la realidad dos estrategias. Una, la obsolescencia programada. Esta idea de fabricar para que se rompa, para que se vuelva a fabricar y a comprar. Y si esta no alcanza, entonces aparece la otra estrategia, la obsolescencia percibida. O sea, volver obsoleto aquello que físicamente no es obsoleto. Acá hay un párrafo muy interesante. Yo recomiendo este libro de Beigbeder, que se llama 13,99 €, y les diría más que el primer párrafo del libro vale todo el libro. Yo de ese extracté solamente una parte. Beigbeder era un publicista, y digo era porque después de escribir este libro dejó de serlo. Él decía, soy publicista, el que los hace soñar con esas cosas que nunca tendrán. Cuando a fuerza de ahorrar logran comprar el coche de sus sueños, el que lancé en mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado de moda. Le llevo 3 temporadas de ventaja y siempre me las arreglo para que se sientan frustrados. Hacer que se les caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi profesión nadie desea vuestra felicidad, porque la gente feliz no consume. Muy bien. Gracias. El aplauso es para el autor. Bueno, con este bagaje de ideas llegamos con la primera revolución industrial a nuestra época, que científicamente en algún momento va a ser denominada y aceptada por todos como el antropoceno. El antropoceno tiene un momento muy particular, que es la década de 1950, donde nos metimos en una verdadera trampa exponencial. Ustedes saben que los crecimientos exponenciales, la curva de un crecimiento exponencial es similar a la de un palo de hockey. De ahí esa imagen. Fíjense, el crecimiento de agua a nivel mundial venía creciendo estable hasta que en la década del 50 tomó un ritmo exponencial. Lo mismo la población, lo mismo el Producto Bruto Mundial. Y cualquier actividad relevante de nuestra especie, desde el consumo de teléfonos a las emisiones de gases de efecto invernadero, todo empezó a crecer exponencialmente. Y el problema de los crecimientos y decrecimientos exponenciales es que las consecuencias llegan más rápido de lo que podemos imaginar. Con eso entramos en una época en donde nuestra huella ecológica se profundizó a un nivel nunca antes alcanzado. Hoy equivale a 1,5 planetas y en crecimiento. Y con eso desatamos un proceso conocido como cambio ambiental global, cuya expresión más dramática y conocida es el cambio climático. ¿Cómo se genera el cambio climático? Desde el advenimiento de la agricultura en nuestros días, el consumo de energía per cápita rondó los 0,5 barriles de equivalente petróleo. Y de pronto, en nada de tiempo, con la primera revolución industrial, saltamos a un consumo per cápita de 13 barriles, con lo cual el crecimiento fue del 2.500% y entramos violentamente, en nada de tiempo, en la sociedad fosilista que hoy constituimos. Cada año estamos consumiendo el equivalente a 400 años de plantas prehistóricas. En 300 años hemos consumido la energía
que a la naturaleza le insumió 300 millones de años. Es un forzamiento fenomenal de los tiempos naturales. Pero ocurre que estamos frente al cenit petrolero. Y la pregunta es, mañana mismo, en tiempos históricos, cuando los combustibles fósiles nos abandonen, ¿qué futuro vamos a construir? El cambio climático es muy buen ejemplo y esta ecuación del economista energético japonés Yoichi Kaya es muy gráfica del problema que enfrentamos. Él igualó las emisiones de anhídrido carbónico con el anhídrido carbónico que se emite por cada unidad de energía, la energía que usamos por cada dólar que generamos en el producto bruto per cápita y la población. Si hacemos las mejores proyecciones para disminuir los dos primeros términos, y esto es ciencia y tecnología, son fuentes renovables, son ahorros y consumo racional de energía, pero agregamos para los próximos 25 años que el Producto Bruto per cápita va a crecer 100% y la población 30%, el resultado es que las emisiones van a crecer 40%. Quiere decir que hay dos términos de esta igualdad, que es el modelo económico y el crecimiento demográfico, que no son discutidos como solución a los problemas. Por eso, por ejemplo, en su momento Tony Blair decía, si actuamos con previsión podemos evitar perturbar nuestra forma de vida. Y ese es el enorme autoengaño en el que estamos metidos, porque no se pueden resolver los problemas socioambientales si no se cambia el estilo de vida. Por eso hay que enfrentar un cambio de rumbo de nuestra civilización. No es un cambio simple, somos un sistema complejo como sociedad humana y nos enfrentamos a bifurcaciones, no son simples cambios a derecha o a izquierda, sino que los cambios son complejos y nos enfrentamos hoy a una gran bifurcación en la que la opción que vamos a tener es la de desarrollarnos o la decadencia. Por eso no se puede seguir frotando la lámpara de Aladino pidiendo inagotables recursos materiales y energéticos que no existen, pidiendo una infinita sustitución de una forma de materia o energía por otra, o un eterno crecimiento económico. Porque, como dijo Kenneth Baldwin, el que suponga que puede existir un crecimiento infinito en un sistema finito, o es un loco o es un economista. Estamos en esta ilusión del cuerno de la abundancia. Estamos un poco enfermos de tecnolatría y mercadolatría. Y no percibimos que como otras sociedades y otras civilizaciones que nos precedieron en este planeta, nos estamos acercando a una situación muy crítica. La población aumenta a una tasa preocupante, el hambre se extiende, escasea el agua, enfrentamos el cambio climático, sobreconsumimos los recursos del planeta, estamos ya desde la década del 70 en el cenit petrolero, empiezan a aumentar cada vez más los estados fallidos, aquellos gobiernos que ya no controlan parte o el total de sus territorios, y una crisis financiera recurrente y cada vez más grave. Esos son todos síntomas de colapso y tenemos que ser muy conscientes porque otras civilizaciones quizá no lo percibieron a tiempo y colapsaron. La primera civilización humana, los sumerios, de ellos no quedó nada, ni siquiera su lengua. Y en nuestro continente, por ejemplo, la civilización maya, entre otras. Y en todas, si bien los modelos causales fueron distintos, hubo un eslabón débil que gatilló el proceso de colapso. Y esos fueron los alimentos. ¿Pueden ser los alimentos nuevamente el eslabón débil de nuestra civilización? Es difícil. Cuando vemos la agricultura industrial y sus enormes aumentos de rendimiento, nos parece mentira que pudiera pasar esto. Pero
el modelo agroindustrial y el sistema alimenticio mundial son profundamente insostenibles. En realidad lo que nos estamos comiendo es también el petróleo. Estamos comiendo combustibles fósiles. Fíjense, yo no voy a hablar del tema ambiental, el efecto ambiental y sus impactos de estos sistemas de labranza, pero les puedo decir que es enormemente ineficiente desde el punto de vista energético. Si ustedes toman que se necesitan 20.000 kilocalorías para poner 2.000 calorías en un plato de la mesa, la balanza nos está diciendo que las cosas no cierran. Pero, y más cuando estamos frente al cenit petrolero. Pero lo más grave aún es que mientras ha aumentado enormemente el crecimiento de la producción de alimentos, fíjense, entre el 1950 y el 2000 creció un 40% la producción de alimentos, pero en ese mismo periodo 1.500 millones de personas murieron de hambre y desnutrición en el planeta. Entonces, mientras los silos rebasan de comida, nuestro sistema lleva a la muerte a 30 millones de personas por año por hambre y desnutrición. Y hay una imagen que habla por sí sola. Este es un niño haitiano, y ustedes ven la lengua, que la tiene de ese color, porque acaba de comer su dosis diaria de galletas de tierra, porque están comiendo en Haití galletas de tierra. Mientras los silos rebasan, mientras la tecnología aumenta los rendimientos, el sistema nos da esta otra cara de la moneda. Entonces el futuro es un cambio profundo, es volver a la naturaleza, no contrariar a la naturaleza. Por eso la ecología política le va a plantear al mundo industrializado el decrecimiento, la necesidad de un decrecimiento. Al mundo en desarrollo le va a plantear el desafío de crecer sin imitar los modelos insostenibles del hemisferio norte y sin seguir en la trampa de las estrategias extractivistas que nos vienen de la época de la colonia hasta nuestros días. Le va a plantear a toda la humanidad una transición energética profunda para nutrirnos de la energía del sol, que es la única fuente directa o indirecta de toda la energía que disponemos, pasando a energías limpias. Le va a plantear a la humanidad limitar el tamaño de los sistemas socioeconómicos a través de la autocontención. Va a marcar un aumento de la agroecología y una salida del modelo económico a una economía ecológica, crecimiento estacionario. Al militarismo, el pacifismo. A la ilusión neolítica, la racionalidad ecológica. Al consumismo, el consumo responsable. Y al darwinismo social, la solidaridad. Y a la democracia formal, la democracia participativa. Por eso, cuando yo dije que después de la caída del muro de Berlín, la historia parecía haberse detenido, les digo que la historia estaba parada porque la sinrazón se había apoderado del mundo. Y yo creo que la ecología política ha venido a ayudar a reavivar el debate ideológico para poner nuevamente la rueda de la historia en movimiento. Pero eso sí, tengan en cuenta lo que alguna vez dijo Einstein. Muchas gracias a todos.